Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos mis queridos eléctricos. Y pues hoy les traigo un video sobre transformadores y tipos de transformadores. Les pido se suscriban y compartan si es que les gusta el contenido. Y bueno, de primera instancia quiero explicarles qué es un transformador de manera informativa. Pronto haré algún video para poder enseñar a calcular algunas situaciones o características de los transformadores. En este caso, de manera muy general, tenemos que un transformador es una máquina eléctrica. Hay diferentes tipos de máquinas eléctricas, unas que son rotatorias y unas que son estáticas. Las estáticas, en el caso del transformador, es una máquina eléctrica muy eficiente, ya que no tiene en su interior o en su funcionamiento propio partes rotatorias o que necesiten movimiento, que se ocupa para transformar los niveles de energía de un lado o de un punto a otro. Nosotros vamos a tener ciertas características, entre ellas un núcleo magnético. Eso quiere decir que vamos a tener un núcleo de cierto material magnético. En este caso, casi todos los transformadores ocupan el silicio y aleaciones de silicio para su funcionamiento en los núcleos. Y vamos a tener devanado primario, o sea, un devanado en el cual va a ocuparse como entrada de energía, y un devanado secundario, el cual se ocupa como salida de energía. En el devanado primario vamos a tener una tensión, o le vamos a llamar tensión de primario, o un voltaje de entrada, lo cual va a generar una corriente eléctrica que va a circular por estas bobinas, que es por medio de un conductor eléctrico, y estas bobinas a su vez van a generar un flujo magnético. Este flujo magnético lo vamos a tener en el devanado secundario, y en el devanado secundario se va a generar en el devanado una diferencia de potencial o un voltaje secundario, y dependiendo de la cantidad de espiras y la cantidad de tensión que tengamos en el devanado primario, vamos a tener el voltaje en el devanado secundario. Ese es propiamente el funcionamiento de un transformador, y sus niveles, tanto de nivel de tensión del primario como nivel de tensión del secundario, depende su funcionamiento y sus niveles de energía que va a transformar. Entonces, si lo ponemos en resumen, un transformador es una máquina eléctrica que se ocupa para poder transformar los niveles de voltaje de un punto a otro, ya sea elevarlos o disminuirlos. Y bueno, ¿para qué se ocupan los transformadores? Regularmente los transformadores se ocupan principalmente en un sistema eléctrico de potencia. Tiene otras aplicaciones en la parte electrónica, pero esos transformadores son de usos muy específicos y de características muy específicas, los cuales son difíciles de encasillar, ya que algunos son de tipo electrónico, o ocupan otras tecnologías, o inclusive otros materiales, o son simplemente electrónicos. Pero la aplicación principal de los transformadores es en la industria o en la parte medular de todo el sistema eléctrico, como lo tenemos aquí en un sistema eléctrico de potencia, que por aquí arriba les dejo el video donde hablo que es un sistema eléctrico de potencia. En general es todo el camino que recorre la electricidad desde la central generadora hasta el cliente final o la industria final. Y durante todo este proceso hay diferentes niveles de tensión que se tienen que manejar, debido a que es más fácil transportar la energía en niveles altos de voltaje que en niveles bajos de voltaje. Cuando nosotros tenemos un nivel bajo de voltaje o un nivel normal de voltaje, pues la corriente es muy elevada dependiendo de la carga. Pero en el caso de un sistema eléctrico se tienen que transportar a niveles de tensión muy altos para disminuir las pérdidas por corriente o por cantidades de corriente. Entonces, si nosotros tenemos esta central generadora, vamos a tener una estación elevadora. Puede variar dependiendo de los sistemas eléctricos o del país del que te encuentres, y puede ir desde 3 a 36 kilovolts. Y este es en la parte primaria, como les decía, la parte donde entra el nivel de voltaje, y lo elevamos a una parte secundaria de 110 hasta 380. Les digo, diferentes países, diferentes niveles de tensión y utilización. Y luego llegamos a una subestación de transformación. Estas subestaciones son subestaciones secundarias donde tenemos reducción de estos niveles de tensión hasta 25 o 132, que también le llaman redes de subdistribución. Y una vez que se tienen estas redes y estas subestaciones, ya se ocupan subestaciones de transformación o de distribución eléctrica. Y estas pueden ser para una colonia o residencias en colonias normales, o también puede ser para la industria, donde ocupan otro tipo de transformadores que ahorita lo vamos a ver. Y este es un sistema eléctrico de potencia, y su principal aplicación de los transformadores
En este caso son en los sistemas eléctricos de potencia o en la utilización de la energía eléctrica. Y bueno, hay diferentes formas de encasillar o diferentes formas de poder dividir los transformadores para su estudio. En este caso, los principales son monofásicos, bifásicos y trifásicos. Eso quiere decir que los transformadores pueden ocupar solamente una fase del sistema, dos fases del sistema o tres fases del sistema. Estos sistemas les vamos a llamar de mediana tensión o, en el caso de transformadores más especializados, pues de alta tensión. ¿Por qué hablo de mediana tensión? Porque regularmente estos equipos monofásicos que tenemos aquí en la imagen, este es un transformador que también le llaman coloquialmente como un transformador unicornio o de una sola boquilla. Este va conectado a un sistema de mediana tensión que puede ir desde los 3 hasta los 25 hasta los 85 mil volts o 85 kV, y toma una fase, la mete a un devanado y la aterriza, y tenemos dos devanados secundarios donde podemos tener entre X3 y X2. En el caso de este transformador tenemos 127 entre X3 y X2, y entre X2 y X1 también tenemos 127, y entre X3 y X1 vamos a tener 240 o 220 volts dependiendo de la movilidad de los taps. ¿Y qué es un taps? Bueno, pues es una regulación de niveles de voltaje a la salida que podemos obtener. Y así viene la configuración de un sistema de un transformador monofásico. Estos transformadores se ocupan regularmente en zonas rurales o cuando los servicios son muy pequeños y pues no se puede presentar un transformador más elevado. También se ocupa para ciertos usuarios que necesitan un equipo de transformación con menos dimensiones en el caso de potencia. Un transformador bifásico funciona pues relativamente igual que un monofásico, pero en este caso vamos a obtener una fase en H1 y una fase en H2. Estas H1 y H2 pues regularmente los ponen a las boquillas de mediana tensión, y en la salida entre X3 y X2 tenemos 127, y X2 y X1 también tenemos 127, y entre X3 y X1 vamos a tener 240 dependiendo de la marca del equipo. Estos son equipos relativamente baratos y se ocupan en sistemas más pequeños, en sistemas de distribución más pequeños, también en utilización en ciertos comercios pues en zonas rurales más pequeños. Y por último tenemos a los transformadores trifásicos, que ocupan las tres fases que regularmente tenemos en los sistemas de distribución de energía eléctrica. Hay diferentes configuraciones de estos transformadores. Regularmente vienen conectados las tres bobinas en una configuración que le llaman delta estrella. Aquí podemos ver, por ejemplo, que podemos tener estrella estrella, delta delta, y también podemos tener delta estrella. Estas configuraciones las veremos con más calmita en algunos otros videos para conexión de transformadores de tipo trifásico. Estos se ocupan dependiendo de las necesidades, y regularmente estos transformadores son los que vemos en los postes colgados para poder distribuir la energía eléctrica en diferentes colonias o en alguna industria en particular. Y bueno, vamos a ver algunos transformadores según su aplicación. Ya vimos una subdivisión de estos transformadores que son pues monofásico, bifásico y trifásico, y aquí tenemos según su aplicación. Primero que nada tenemos los autotransformadores, que son transformadores que la característica principal es que estos tienen solamente una bobina. Eso quiere decir que, a diferencia de los anteriores que tenían una bobina primaria y una bobina secundaria, este autotransformador solamente tiene una bobina, y de esta bobina se introduce el voltaje y también se ocupa la salida del voltaje. Regularmente se ocupan estos transformadores para un sistema donde el nivel de tensión final es reducido o no está a los niveles necesarios, por lo tanto se introduce un autotransformador. Estos autotransformadores también se pueden ocupar para derivar diferentes tensiones en algún punto de la utilización de la industria o de algún sistema eléctrico. Eso quiere decir que podemos tener una o más salidas de la misma bobina para poder alimentar diferentes voltajes. Hay algunos autotransformadores regulables que los ocupan también como reguladores pues de tipo industrial para regular estas variaciones de voltaje, y bueno, ya los veremos en algún otro tema que toquemos con Enigfer. Y bueno, los transformadores de medición que tenemos aquí, estos transformadores de medición también los conocen como transformadores TPs o TCs. Eso quiere decir que vamos a tener transformadores de voltaje o transformadores de corriente. Los que tenemos de este lado o de esta parte que parecen aisladores, estos transformadores
son transformadores de tipo intemperie y los ocupan regularmente porque su conexión no tiene ningún problema con las inclemencias del tiempo. Y aquí tenemos pues otros tipos que regularmente son para interiores y cumplen la misma función. Una de las características que podemos ver en un transformador de corriente pues es este tipo de donita, que es un transformador de corriente para censar cuánta corriente está circulando por algún conductor. Aquí también tenemos otro de tipo donita y pues de ahí hay diferentes características, marcas, precios y demás dependiendo de la utilización que los vamos a ocupar. Estos se ocupan porque los niveles de tensión que regularmente se manejan en subestaciones pues son altos, arriba de los 23.000, 13.000 volts, y pues ese tipo de voltajes para su medición es un poco complicado o sería muy caro tener un equipo de medición a esos niveles de tensión. Por lo tanto ocupan un transformador de muy poca potencia que pueda transformar los niveles de tensión de medición, por ejemplo un sistema en México que son de 23.000 volts, y lo pueden reducir a un nivel de tensión de 10, 15, 127 dependiendo del equipo de medición, y ya pueden estar midiendo pues cuánta potencia, cuánta corriente circula por esa subestación. Y también tenemos aquí los transformadores de distribución, que pues son todos los transformadores que vemos en un sistema eléctrico de potencia, los que vemos en los postes. Estos transformadores se ocupan para poder distribuir energía eléctrica. También hay otros tipos de transformadores de distribución de manera subterránea, ahorita los vamos a ver. Y estos transformadores pues lo que hacen es alimentar las redes de distribución de utilización final en diferentes secciones de colonias o diferentes calles o diferentes lugares para poder utilizar la energía eléctrica. Aquí tenemos un transformador de tipo pedestal. Este transformador regularmente se ocupa en industrias o en comercios pequeños o en comercios grandes, y estos se ocupan porque la medición de la compañía suministradora o el voltaje que te entrega la compañía suministradora regularmente es en mediana tensión. Por lo tanto te dice que la cometida va a ser mediana tensión y tú necesitas esa recepción de la mediana tensión por medio de un transformador tipo pedestal. Regularmente tienen colores estandarizados como el verde y algunos otros colores dependiendo de la zona, dependiendo de la norma y dependiendo del país. En México vemos muchos de estos color verdecito. De hecho, si van por ahí a un Oxxo, regularmente todos los Oxxos afuera tienen un equipo de este tipo, que es un transformador de tipo pedestal. Puede ser hasta de 30 hasta 45 kV. Puede haber transformadores muy pequeños, pero porque la medición de la cometida o de la compañía suministradora pues es en mediana tensión, y por lo tanto el usuario final necesita poner este tipo de equipos o subestaciones para poder alimentar todo su sistema o toda su instalación eléctrica. Aquí tenemos unos transformadores subterráneos o sumergibles. Estos transformadores pues son muy caros a comparación de los transformadores convencionales que son tipo poste o tipo pedestal. Estos transformadores que son subterráneos o sumergibles se ocupan en sistemas de distribución subterránea o también en sistemas especializados. Eso quiere decir que tenemos, por ejemplo, alguna estación, por ejemplo, de bombeo, en el caso de Pemex, o a lo mejor una estación particular de suministro de combustible para algunos barcos y demás, pues ocupan transformadores subterráneos y sumergibles que pues sus características propias de construcción, que las veremos más adelante en algún otro video especificando este tipo de transformadores, pues estos transformadores tienen tanto conexiones especiales, tanto pintura especial, tanto protección en el caso de los empaques, y también su tratamiento y su sellado son especiales para que no puedan tener ningún problema con que estén de manera subterránea o de manera sumergible. Son transformadores caros y su utilidad es muy específica para la utilización. Y por último tenemos al transformador más grande que existe en el sistema eléctrico de potencia, que es el que se ocupa para las redes de transmisión. Estos transformadores de potencia son transformadores muy grandes, van desde los 200 kV, o sea, de los 200.000 volts hasta 400, 600 kilovolts. Inclusive hay algunos países que tienen redes hasta de 1000 kilovolts. O sea, hablamos de 1.000.000 de volts en redes de transmisión. De hecho, por ahí hay un transformador que hizo ABB que es de 600 megawatts y está transmitiendo a 1400 kilovolts. O sea, un nivel de tensión enorme. Y estos transformadores son muy caros, son muy especializados, tienen muchos sistemas de enfriamiento, tienen muchos sensores, tienen mucha protección, porque son unos verdaderos monstruos. A pesar de que son máquinas estáticas, toda la cantidad de energía que se transporta en ellos es una enormidad.
En México, los niveles de transmisión más alto que se tiene es de 600 kilovolts. Aunque, bueno, se está trabajando en algunas redes eléctricas y pueden ver que en algunos países como India, como Alemania, como Francia, ocupan muchos sistemas de transmisión de más de 1000 volts.